Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, este es el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Leandro Vergara y estoy con mi compañero de tareas, que es Juan Cera. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Leandro? Buenas noches. Bueno, encantado de recibir un nuevo programa de Derecho al Día. Bueno, y como cada miércoles tenemos invitados especiales y me parece que, bueno, como siempre hay temas de actualidad, pero hay temas que son más actuales que otros. No porque, digamos, las cosas cambien, sino justamente porque permanecen. Temas vinculados a la familia, a los conflictos familiares, a la violencia, son recurrentes. Sí, hoy vamos a abordar desde una perspectiva de género, y yo creo que con un debate en algún punto, me parece que polarizado por una pareja de profesores. No es la primera vez que vienen, ni es la primera vez que tenemos una pareja de profesores aquí en el estudio. Sí, yo diría que como la frase típica del tiempo es tirano, yo diría que vayamos a presentarlos directamente a los invitados especiales y a aprovechar de ellos lo que nos puedan comentar al respecto. Bueno, estamos aquí con Graciela Medina, que es profesora titular de nuestra Facultad de Derecho de Familia y Sucesiones. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás, Juan? Muchísimas gracias por invitarme a el programa de ustedes, que siempre es un placer estar y escuchar. Y también con Julio César Rivera, profesor también titular de nuestra casa, que también ha venido varias veces, y podemos decirlo, en este caso, cónyuge de Graciela. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ambos somos cónyuges. Es muy bueno eso. Es una cuestión de género. Bueno, y hoy vamos a tratar un tema de debate, justamente por la perspectiva de género con la cual se puede abordar, que tiene que ver con la tenencia de los niños en procesos contenciosos y las distintas situaciones que se pueden dar cuando alguno de los cónyuges denuncia, cuando alguno, no ya cónyuge, sino alguno de los padres denuncia al otro, por ejemplo, por violencia, y esto produce un alejamiento de un padre, sea el varón o la mujer. Ahora ya tenemos también que adaptarnos a una configuración más amplia de parejas, pero aquí vamos a tratar el conflicto entre hombre y mujer respecto de la tenencia de sus hijos, de la tenencia y del régimen de visitas. ¿Cuál era, Graciela, el debate tradicional? ¿Por qué hay una prioridad de la madre para estar con sus hijos? ¿De dónde surge esa prioridad o esa primera opción que tiene la madre respecto al padre? La prioridad surge del Código Civil, que establece que la madre tiene una prioridad para tener consigo a los hijos menores de 5 años, porque se piensa que la mujer es la más capacitada para atender a los niños en su primera infancia. Lo cual es bastante cierto en el primer año de vida, ya que la madre le da de mamar, o la lactancia materna exige de un contacto entre madre e hijo que el padre difícilmente pueda cumplir o pueda suplir. Ahora, lo cierto es que hoy en día este concepto ha sido dejado de lado y se piensa que debe ser el cónyuge más apto para el interés superior del menor, aquel que tenga a su cuidado los niños, y por supuesto que el otro puede tener una adecuada comunicación, que es lo que comúnmente se conoce con el régimen de visita. En la práctica, en la Argentina, el 90% de los casos la guarda le es otorgada a las madres, y los padres gozan de un derecho de visita y deben pagar alimentos, que también en el 80% de los casos se niegan a pagar o les cuesta bastante hacerlo, o la madre debe perseguir al varón para que lo haga. Antes de avanzar, Julio, ¿le parece adecuado, le parece correcto esta prioridad que la ley otorga a la madre respecto de los chicos de hasta 5 años, pero también en la práctica con niños un poco mayores también siempre tiene la prioridad la madre? Bueno, a ver, tiene sus razones históricas. La legislación en muchos países existía la misma prioridad, pero como decía Graciela, hoy en día existen otras pautas para evaluar cuál de los ex cónyuges o de los padres
es el más apto para cuidar a los niños. Con lo cual, en realidad uno lo que debería exigir es que los jueces tengan la capacidad de ponderar cada caso en concreto, cada situación particular, y de ese modo tratar de determinar cuál de ellos es el más idóneo. Aunque, por supuesto, esto no, por regla general, no debe implicar de ninguna manera, digamos, el aislamiento o la separación del niño respecto del otro padre, ¿no es cierto? Este es un tema tremendo, porque yo recuerdo, hay un autor que se llama John Elster, que trabajó el tema de cómo se puede dirimir la tenencia de un niño disputado por otro padre o por otro por otro padre. Ahora, hay elementos, el proceso judicial ofrece posibilidades, porque la disputa de que el otro lo tiene, que uno dispute sobre el otro, implica al mismo tiempo que uno devalúe al contrincante. Es decir, no solamente yo digo que está mejor conmigo, sino que además va a estar muy mal con el otro. Tradicionalmente el proceso judicial, yo diría en un 100% de los casos, implica, la disputa es esa, está mejor conmigo y está mucho peor con el otro. ¿Hay posibilidades que el proceso judicial traiga una verdad como para que el juez, de una manera, digamos así, iluminada, pueda definir con quién va a estar mejor? Hay ciertos casos que resulta indiscutible que un niño no puede estar con un padre. Y ese caso en el cual no puede estar con el padre es en el caso en que el padre ejerza violencia contra el niño. Entonces, si empezamos a excluir, es más fácil las definiciones. Y yo creo que hoy lo que debemos hablar es el problema de la violencia. Cuando hay violencia contra el niño, indefectiblemente debe ser separado de su padre por el interés superior del menor, y el interés superior del menor es justamente no ser violentado. Otra cuestión más difícil es, si el padre ejerce violencia contra la madre, ¿tiene derecho a ver al niño o no tiene derecho a ver al niño? El hecho que un hombre sea violento con la mujer, ¿necesariamente lo va a convertir en violento contra el niño? Es una pregunta tremenda. Es muy difícil dar respuestas generales a estas hipótesis, porque, como decíamos antes, en realidad los tribunales deberían apreciar esto caso por caso. La situación es muy compleja cuando son niños muy chiquitos, es decir, cuando son más maduros, que ya el tribunal o el asesor, el defensor de menores o el representante promiscuo puede escuchar al menor, seguramente la opinión del menor va a ser muy importante. El tema es cuando son bebés o cuando son niños que todavía no están en condiciones de expresar su voluntad. Entonces, en esos casos, los jueces tienen que manejarse con las pautas que le suministran las partes a través de las pruebas, tal cual en cualquier otro proceso judicial. Y todos acá somos abogados y sabemos que eso, la verdad judicial es siempre una verdad, digamos, que encuentra límites, digamos, ¿no es cierto? No necesariamente refleja el 100% de realidad, depende de la habilidad de los abogados, depende a veces de circunstancias hasta fortuitas o de tener o no tener elementos probatorios sobre determinadas circunstancias que muchas veces transcurren en lo más íntimo de la vida familiar. Entonces, por eso no trascienden al exterior. Graciela, Julio, en el marco de estos antecedentes, ¿ustedes cómo evalúan que el derecho argentino haya acogido y le haya dado nombre a lo que se llama el síndrome de alienación parental? Bueno, yo creo que el síndrome de alienación parental realmente existe. El otro día estuve en una conferencia con una feminista argentina que sostenía que el síndrome de alienación parental, que explico a la audiencia, el síndrome de alienación parental es la influencia que tiene un padre sobre el hijo tratando de que ese hijo rechace al padre, al otro. Entonces, cuando el progenitor que no tiene la custodia, que no tiene la tenencia, quiere acercarse al niño, el niño dice que no quiere ver a su padre. Los tribunales escuchan al niño y la opinión que tienen es que el niño no soporta al padre, no lo quiere o sufre por el padre. Cuando en realidad esto es provocado por la alienación, por la acción del otro, por la acción del padre que tiene la custodia. Esto se denomina SAP, o síndrome de alienación parental.
algunas feministas argentinas sostienen que el síndrome de alienación parental no existe y que es un invento de los padres de Barrio Norte de la Recoleta que han conformado una asociación de padres y se oponen a que las mujeres tengan la tenencia de los niños en términos generales. Y este grupo de padres es también el que ha dado origen a una película que es hoy en día muy cuestionada y hasta ha llegado a ser sacada de cartelera. Contanos, a ver, la película ya es un tema que en sí mismo también nos trae mucha tela para cortar. ¿Qué pasó con la película? ¿Vos nos ayudas un poco a entender eso? A ver, Julio, si La película se llama Borrando a Papá. Es un documental que yo no la vi, por supuesto, porque no se ha proyectado, pero por las notas periodísticas que se han publicado, refleja la historia en 4 episodios, historias de padres varones que han sido excluidos por alguna razón de tener contacto con sus hijos. Lo que intentaría denunciar este film es que la justicia es insensible a los reclamos de los padres varones, justamente por este tipo de prejuicios que existe, en el sentido de que el menor o los hijos menores están en principio mejor con la madre, que la madre es más apta para cuidarlo, y que muchas veces se hacen eco de denuncias que no necesariamente tienen correlato con la realidad. Ese era el objetivo de la película. Y por lo que se ha leído, han habido algunos grupos, entre ellos creo que inclusive una legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que han propiciado que la película sea prohibida, y esta película se iba a estrenar en el cine del Inca, en el cine de Gomón, y fue bajada de cartelera, es decir que no llegó a estrenarse, por lo que tengo entendido. Esto, Julio, ¿cómo no afecta a la libertad de expresión? Bueno, desde mi punto de vista es una censura absolutamente incompatible con los estándares que rigen en Argentina, tanto proveniente del derecho supranacional, o sea, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la libertad de expresión tiene una única limitación, una única expresión absoluta, que es la no censura previa, y que así lo reconoció la Corte Suprema en el famoso caso Ponseti y Balbín, que todos ustedes conocen perfectamente, en el voto del doctor Petracchi, y es un criterio, digamos, hoy en día universalmente reconocido. Hay solo posibilidad de responsabilidades ulteriores. Si la película tuviera, digamos, alguna diríamos, manifestación que fuera, digamos, lesiva de los derechos de algún colectivo, bueno, habría que examinar si ello daría lugar a responsabilidades ulteriores. Pero me parece que prohibir o tratar de prohibir, porque es lo que han hecho. La difusión de una película, en fin, hace recordar a épocas pretéritas en las cuales había muchas películas que no podíamos ver, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo. Perdón. ¿En qué? Yo no estoy de acuerdo en que haya que solucionar todo con una responsabilidad ulterior. Yo no estoy de acuerdo con que pagando se puede ofender. Esto me hace acordar a la época de los romanos, en que los romanos iban caminando y atropellaban a los esclavos y tiraban monedas de oro, total pagaban. Eso es un ejemplo de Monseñor Raspe que no responde a la realidad. Bueno, pero sí responde a la realidad, porque se pueden vulnerar derechos de cualquiera siempre y cuando haya un sujeto que tenga capacidad económica para pagar. Y el problema, en el fondo, reside en que hay una ley, que es la Ley de Protección Integral contra la Mujer, que establece contra la mujer no han hecho todavía, aunque podría ser bien necesaria. Ese es un chiste feminista en contra de las mujeres que debería estar prohibido en este programa. Menos mal que aclaramos al inicio que eran marido y mujer. Pero esta ley establece las distintas formas de violencia que hay, y una de las maneras de ejercer violencia es la violencia mediática. La violencia mediática se ejerce a través de la transmisión de estereotipos que violen los derechos o la igualdad de género. Yo no he visto la película, pero si esta película en realidad violenta los derechos de la mujer, no me parece mal que haya como una autocensura, porque no estoy segura de que haya habido una censura, sino que no llegó a ser transmitida. Y bueno, justamente no llegó a ser transmitida porque alguien
hizo presión para que no se difunda. Y no se puede saber si lesiona o no lesiona los derechos de tercero hasta que no se vea. Bueno, a mí me cuesta imaginar una situación en la que un productor, un director, un agente de persona gaste un dinero, haga la película y en un momento diga, no, me parece que Ramos el picayazo, vamos a pedir que la bajen de cartel. No, más bien parecería que la falta de difusión. Bueno, está bien, pero digamos, eso quizá no lo sabemos, pero me parece que el tema está caliente y es importante. Acá la pregunta es la violencia. Vos anticipaste un ejemplo, si uno que es violento con otra persona, con terceras personas, es capaz también de ser violento contra el niño, porque digamos los denominados intereses superiores del niño implicarían que digamos estos derechos son sagrados como muchos otros derechos, pero bueno, estos también son sagrados. Y sabemos que tienen una situación de insuficiencia que requieren una protección especial. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, el violento, el amenazado como violento, hay que clausurarle toda posibilidad de contacto para evitar que esa violencia, digamos, se propaga cual si fuese una infección, o es necesario adelantar una opinión o constatar que la violencia va a estar dirigida a la persona que se pretende proteger. Es bastante difícil de determinar esto, porque a mí me cuesta entender que una persona sea violenta contra la madre y no sea violento contra el niño. Pero en nuestros tribunales se ha instalado la idea de que el padre, aun cuando violento, tiene derecho a tener una adecuada comunicación con los hijos, y que sea violento no quiere decir que sea un mal padre. Pero también hay que tener en cuenta que hay que proteger a la mujer. Entonces se establecen perímetros de exclusión para que el violento no se acerque a la mujer, pero la mujer tiene la tenencia de los niños, entonces debemos elegir: o viola el perímetro de exclusión y ve a los chicos, por lo cual también ve a la mujer y violenta a la mujer, o no viola el perímetro de exclusión y no tiene derecho a ver a sus hijos. Es un tema muy sensible. Lo que se sostiene hoy es que hay un abuso en las denuncias de violencia y que una herramienta muy noble como es evitar la violencia contra la mujer es usada para evitar el contacto entre padres o hijos o para forzar ciertas condiciones o ciertas cláusulas en los divorcios. El juez tiene que ser muy cuidadoso. Claro, yo pienso en la práctica, digamos, nosotros no lo dijimos a la entrada, pero los oyentes que la conocen a Graciela Mina saben que ella además es juez, si bien no es juez de familia, está claro, pero digamos, es jueza de la Cámara Civil. He sido juez. Y ha sido juez de familia también y tiene mucha experiencia judicial. Entonces, lo que yo, digamos, veo como abogado, que en general, en el 90 y largos % de los casos, basta una denuncia, así no esté fundada, así no esté demostrada con pruebas de que hay una posible violencia contra un menor, y el sistema judicial funciona de una manera preventiva y automática. O sea, se lo excluye al padre del contacto con el niño. Y esto funciona más o menos así casi siempre. Y después se investiga. ¿Está bien que el sistema funcione de esta manera? Yo lo mío es descriptivo, pero sinceramente apelo a la experiencia de ustedes y supongo que es así, digamos. Espero que digan lo mismo que yo en cuanto que funciona así. Yo no puedo decir si eso está bien o mal. Lo que sucede es que también los jueces tienden a adoptar medidas preventivas con cierta generosidad, porque lo que se advierte es que hay muchos casos de femicidio, por ejemplo, que han estado precedidos de múltiples denuncias que no fueron debidamente atendidas. Entonces, claro, parece bastante razonable y es humano que el juez, frente a una situación como esta, o frente a una denuncia como esta, piense que el que la hace responsablemente. Y por lo tanto, trata de evitar lo que después es irreparable, que como podría ser la muerte de la mujer, ¿no es cierto? Nosotros nos ha tocado, digamos, en el caso de unos vecinos de nuestra casa, acá a 150 sí, metros claro. de acá, Sí. Que un joven que era de lo más amable y agradable y súper educado, un día degolló a su mujer. Y después se cortó en la garganta. Y había muchas denuncias. Y había denuncias, la no fueron mujer vino atendidas. con la policía, pero la policía actuó de una manera, digamos, poco profesional, porque dejó a la mujer sola con este joven, y se produjo un drama que dejó varios chicos
huérfanos, en definitiva, privados del padre y de la madre. Entonces, frente a esa circunstancia, uno entiende que los jueces tengan cierta amplitud en la concesión de estas medidas, ¿no? Yo quiero decir que en la Argentina se mantiene la diferencia. Se toman siempre medidas precautorias por violencia, pero también se tiene el criterio de que el hombre y la mujer son iguales en el régimen de custodia, o al menos en el régimen de visita con respecto a los niños. Y la Comisión de la CEDAW es la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, viene de condenar a España porque en un caso determinado una mujer denunció más de 40 veces a su marido que era violento contra ella, y los tribunales continuaron dándole las visitas al padre del padre mató a la niña. Entonces, lo que viene a decir el comité de la CEDAW es que cuando hay un hecho de violencia, se deja de ser igual hombre y mujer. La mujer pasa a ser un ser débil y hay que proteger a la mujer, y esta protección a la mujer también involucra a los hijos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, se aplicaría el criterio de las categorías sospechosas. Si se prueba la violencia, se protege a la mujer y a los niños, y el hombre tiene que demostrar que no hay peligro. Graciela, quisiéramos continuar con el debate porque este dictamen, este pronunciamiento de la comisión que hace el seguimiento de la convención de la CEDAW, me parece que da para debatir. Pero vamos a hacer un corte porque llegamos a la mitad del programa. Estamos con Julio César Rivera y Graciela Medina, y vamos al informativo y continuamos en un instante con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Hoy con la presencia, Leandro, de dos amigos de la casa, porque ya son dos profesores que han venido varias veces y realmente es un gusto escucharlos, que son Graciela Medina y Julio César Rivera, que como bien se planteó al inicio de la charla, son dos doctrinarios del derecho, pero no tienen por qué tener las mismas posiciones. En este punto del estereotipo, ¿no?, de mujer, decía Graciela que hay acciones o expresiones que pueden poner a la mujer en una situación estigmatizada. ¿Cuál podría ser? ¿Podrías darnos algún ejemplo de algún tipo de expresión donde la mujer quede estigmatizada y por lo tanto se produzca una situación violenta? Hay muchas expresiones o modismos gráficos que muestran un género o construyen un falso género. Y esto se da, algo muy gráfico, son las remeras o las t-shirts que se usan y en las cuales aparece una figura femenina que dice yo te amo, en la figura, en la remera de la señorita, y en la remera del señor yo tú amo. Esa es una forma de violencia mediática, porque ya desde los medios estamos construyendo la imagen que el amo es el hombre y la que ama o la que se entrega es la mujer. Sí. Pongo ese ejemplo. Ahora déjame que le haga la misma pregunta a Julio. ¿Puede haber situaciones que contribuyan a que el hombre quede en situación estereotipada y se haya algún tipo de violencia contra la imagen del hombre? Yo diría que es menos frecuente, ¿no? Es más difícil encontrar un ejemplo como ese que señalaba Graciela. De todos modos, yo creo que estas son cuestiones... Es decir, yo creo que hay una cierta exageración en todo esto, ¿no? Pensar que la imagen femenina vaya a quedar estigmatizada porque se use alguna expresión o porque
aparezca en los medios alguna forma, digamos, de estereotipo femenino, cosas por el estilo, parece que es un poco exagerado. Inclusive la ley esta que mencionaba Graciela de defensa de la mujer tiene algunas soluciones que realmente son difícilmente conciliables con la libertad de expresión y con la libertad de creación artística. Yo diría que si llevara esto al extremo, por ejemplo, no podría difundirse Otelo o muchas otras obras de la literatura universal en las cuales hay estereotipos de hombres o de mujeres que son violentos, discriminatorios, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, no sé, ni hablar de otro tipo de discriminaciones por razones de religión o de raza, no podríamos pasar Oliver Twist o El Mercader de Venecia, ¿no? Es decir, creo que como todo tiene que encontrar su cauce, un cauce normal, digamos, es decir, en la cual se trata de compatibilizar las circunstancias. Es cierto que estas ideas que se plasman en la ley, o lo que decía recién Graciela, se justifican a lo mejor hoy en día porque se está tratando de cambiar ciertas pautas de conducta social. No puedo evitar acordarme de un caso en la Facultad de Derecho de un gran profesor de Derecho de Familia en una conferencia magistral para todo el claustro de todos los profesores. Empezó contando un caso similar al que contó Graciela recién, que generó eso también Perriera. Contó un segundo caso, un tercer caso, la gente asentía, se ponía muy contenta, reconocía el estigma en esos chistes tan populares. Y al chiste número 28, toda la gente se empezó como a inquietar, digamos, porque ya en realidad era como un abuso de los ejemplos, no sé, en fin. Sí, en esto de la violencia mediática hay que tener mucho cuidado, como dice Julio, se roza bastante la libertad de expresión. Después de la sanción de la ley, se ha creado un observatorio de violencia doméstica, que de violencia mediática. Este observatorio de violencia mediática está en la Universidad de San Martín y lo único que hace es controlar o decir en qué programas se produce violencia mediática, se hacen chistes indebidos contra la mujer, se dicen cosas que no se deberían. Pero ha habido un caso en el que se ha demandado por daño y perjuicio producido por la violencia mediática. Y este caso lo planteó la diputada Conti. Y fue contra, si no me equivoco, contra el diario Clarín el año pasado, cuando un periodista del diario Clarín señaló que las mujeres que cobraban las pensiones eran verdaderas fábricas de hijos para cobrar la asignación universal por hijo. Esto a Diana Conti le pareció que era ir en contra de los derechos de la mujer y que era un estereotipo y que producía violencia mediática, y demandó al diario Clarín, ya les digo, pero lo perdió. ¿Por un tema de legitimación? Por un tema de legitimación, creo, y porque estaría pendiente el fallo de Clarín. Y además había una opinión ahí, ¿no? No me parece a mí que este fuera un caso claro en el que me parece que hubo un abuso de la ley de la violencia mediática. Cierto es que la pregunta es, ¿quién tiene legitimación para accionar por reclamación de todo el colectivo femenino, que somos la mitad de la humanidad, cuando se producen estos casos de violencia mediática? Que en miles de programas de radio o televisión se explota la gracia que causan los chistes machistas o los estereotipos machistas en contra de las mujeres. Pero lo que pasa es que si llevamos eso al extremo hay que eliminar el humor. Porque, a ver, hay chistes de gallegos, de judíos, de abogados, ¿no es cierto? Que yo el otro día escuché uno buenísimo de abogados. Dice que en Boston hacía tanto frío que vio pasar a su abogado con las manos en sus propios bolsillos. Entonces que tenía el colectivo de abogados a hacer un juicio por discriminación porque se cuentan chistes de abogados, son los más comunes del mundo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque tampoco es cuestión de
circunscribir la sociedad permanentemente a un discurso políticamente correcto. Por el contrario, la sociedad se enriquece muchas veces con los discursos políticamente incorrectos, ¿no es cierto? Sí, también valdría la pena preguntarse si realmente lo que buscaría evitar, digamos, la finalidad de evitar que se difundan estereotipos, realmente si es mejor que evitarla o si la cosa pasa por otro lado, digamos, quizás pasa por la educación, quizás pasa por entender las cosas distintas. Los mejores chistes de judíos lo hacen los propios judíos. Sí, eso es cierto. Yo quisiera preguntarte, Graciela, volver a un concepto que habías iniciado antes del corte de mitad del programa, que era el estado de sospecha en el que ingresa uno de los integrantes de la pareja o el hombre a partir de un hecho de violencia. Este estado de sospecha, ¿cómo inicia? ¿Hasta qué momento se debería mantener? ¿Qué implicancias tiene? Porque dijiste una cosa muy interesante, que era que son iguales hasta que se produce alguna situación de violencia. Como que hay un límite ahí que es bien claro. Sí, porque ahí cambia la vulnerabilidad de la mujer. O del hombre. De la víctima. Las estadísticas establecen que el 86% de las denuncias son de violencia contra la mujer y ese 14% restante no es que sean de mujeres contra hombres, sino que ingresan los niños y los ancianos. No es que los ancianos no sean hombres, sino simplemente que son colectivos también más débiles. Si nosotros restamos de 14% lo que es niños y lo que es ancianos, nos quedamos con que son muy pocas, pero muy, muy pocos los casos de violencia contra los hombres. Pero volviendo a la pregunta que me decías, Juan, lo bueno sería que existieran equipos interdisciplinarios que estuvieran preparados para poder determinar ab inicio si realmente existen indicadores de riesgo y si realmente hay una seria duda o una seria sospecha de que estamos frente a un caso de violencia doméstica o de violencia de género. Esto es bastante sencillo de determinar en la Capital Federal. En la Capital Federal tenemos la Oficina de Violencia Doméstica, que tiene equipos interdisciplinarios compuestos por un abogado, un médico, un psicólogo y un asistente social altamente especializados y que pueden determinar al inicio si hay o no hay sospechas ciertas de que existe violencia. Con los informes que produce la Oficina de Violencia Doméstica, yo no dudaría en tomar una medida. Pero el país es ancho y ajeno, y la Oficina de Violencia Doméstica funciona en la Capital Federal. ¿Qué pasa en La Matanza, en Loma, en Ramos, donde no están estos equipos? Y a veces se tienen que tomar medidas como a ciegas. Ahí radica más el problema que donde vos tenés medios. Estamos con Graciela Medina y con Julio César Rivera. Vamos a hacer el último corte, un breve corte, y volvemos enseguida con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Regresamos al último segmento de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Hoy charlando con los profesores Julio César Rivera y Graciela Medina, ambos titulares de nuestra casa de estudios. Graciela, había un tema que planteaste sobre la vestimenta de las mujeres y el derecho también a la intimidad y a la privacidad, a la libre expresión. ¿Cómo vincularías esto? ¿Qué clase de reflexión harías cuando la mujer, por ejemplo, quiere utilizar o es forzada, me dirás cómo debería aplicarse el término, a utilizar ciertas prendas y se le prohíbe usar ciertas otras en ciertas culturas, como el velo, por ejemplo? La religión, claro. El problema del velo integral islámico, el velo integral islámico es aquel que no solo oculta el cabello, sino que también oculta la cara con una rejilla, es si
en un Estado democrático y en un Estado que respeta todos los ideales de igualdad, se puede permitir que una mujer se la obligue a circular, o que ella quiera circular, totalmente cubierta. Acá se entrecruzan diversas cuestiones a tener en cuenta. Una es la cuestión de la seguridad, otra es la cuestión de la identidad. Porque imagínense todos ustedes que son profesores universitarios que venga una señorita a rendir totalmente cubierta. ¿Cómo saben que es Juana o Rosa? O que quiera salir del país llevando unos niños totalmente cubierta. ¿Cómo sabemos que esta señora es una u otra o que haya un atentado terrorista? ¿Cómo sabemos que es una u otra señora? Por el otro lado está el derecho a la religión, a la práctica religiosa. Podría la mujer, y de hecho se ha sostenido que tiene, por su derecho a practicar una religión, tiene derecho a circular totalmente cubierta si ella lo cree oportuno. Ahora, ¿ustedes creen que alguien quiere caminar por la vida totalmente cubierto? Yo creo que salvo que sea un buzo, nadie va a querer cubrirse totalmente, y si se cubre el buzo, se cubre para estar bajo el agua. La Francia, Bélgica y España, pero sobre todo Francia, ha dictado una ley prohibiendo la circulación en los lugares públicos con el velo integral islámico, y esto ha suscitado una gran disputa. Para algunos viola el derecho a la religión, para otros viola el derecho de la mujer. Porque si a la mujer no se la deja circular totalmente cubierta, lo más probable es que el marido o el padre no la deje salir a la calle. Y entonces él ya poco contacto tenía con la sociedad, después va a tener menos contacto con la sociedad, no va a poder acceder a la escuela, a la salud o a los colectivos. Pero yo creo que de esto el que más sabe es Julio, que ha estudiado el tema de multiculturalismo. ¿Qué pensás vos del derecho de los países de Oriente a imponer sus creencias en los países occidentales? Sí, es decir, básicamente el problema se plantea con el islamismo, que digamos tiene diversas manifestaciones en punto a la vestimenta tendientes a proteger lo que sería el decoro o la virtud de la mujer, según es entendida por esa cultura. Desde mi punto de vista, las sociedades occidentales deben, digamos, en función de los valores que han recibido desde el iluminismo y desde Kant en adelante, deben, por el contrario, tratar de erradicar esas prácticas que, más allá de que las mujeres aparentemente lo hagan voluntariamente, en definitiva son una imposición de su cultura y del medio cultural y ambiental y familiar en el cual se han criado. Lo cierto es que inclusive países como Turquía, por ejemplo, han prohibido la utilización del pañuelo en las universidades, y la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que esas resoluciones no violaban la Convención Europea de Derechos Humanos, y lo ha dicho después en reiteradas oportunidades con respecto a otros casos, inclusive últimamente respecto de Francia, que es el que vos comentaste en una revista jurídica de actualidad hace pocos días. De modo pues que en mi criterio claramente los estados tienen todo el derecho del mundo de establecer ese tipo de reglas que en definitiva tienden a preservar la dignidad de la mujer y a hacerla superar ese tipo de conductas que le son impuestas por el medio, como decíamos, cultural y familiar en el cual se han criado. Lo que sucede entre el multiculturalismo y el universalismo es una tensión muy, muy seria que hoy en día la doctrina viene poniendo de relieve, porque sobre la base del multiculturalismo lo que se ha hecho es en gran medida muchas veces retroceder sobre los derechos que las sociedades occidentales habían adquirido y considerado, diríamos ya casi definitivamente, con lo cual en realidad bajo este esquema del multiculturalismo lo que se producía era un verdadero retroceso en ciertas sociedades occidentales. Censura, represión contra la mujer, violencia, etcétera,
que impuestos en nombre de una presunta libertad religiosa. De modo pues que yo soy particularmente claro en este punto y tengo mi posición tomada, ¿no? Creo que las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son correctas y están adecuadas al tiempo que corre. Leandro, realmente hemos tenido un privilegio al escuchar a estos dos maestros y se nos ha ido la hora. Sí, yo no puedo dejar de pensar y seguir trabajando el tema, porque claro, una cosa es el multiculturalismo, el respeto, digamos, a las diferencias, y otra es aceptar que esas diferencias sean violatorias y denigrantes. Claro, no solo hay que pensar en la vestimenta, pero podemos pensar en los matrimonios impuestos, en los homicidios de honor, en fin, y en toda una serie de circunstancias que son impuestas a ciertos sujetos sobre la base de presuntas diferencias culturales. A ciertos sujetos no, a las mujeres, porque a las que no las dejan andar en la calle, sí, claro, con la cara libre son las mujeres, no a los hombres. Pero los matrimonios impuestos se le imponen a ambos, muchas veces. Bueno, terminamos como empezamos, terminamos el programa como empezamos, que fue con polémica, realmente una polémica de alto nivel. Por supuesto que da para mucho más, pero hemos contado con la presencia de Graciela Medina, de Julio César Rivera, y realmente han tocado diversos temas vinculados a la diferencia de género, a las diferencias multiculturales, la libertad de expresión. Y bueno, nos quedará pendiente para próximos debates, pero realmente es un lujo que profesores de Derecho puedan plantear estos temas que, como hemos visto, también tienen alta relevancia en la agenda política actual de la Argentina. Bueno, y sería interesante que nos comuniquen si se van a difundir o van a trabajar en alguna película en la Facultad de Derecho, si nosotros la difundimos, porque siempre recuerdo que los profesores habitualmente tienen ciclos de cine y derecho que realmente son muy gráficos e ilustrativos. Bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan acercado hasta el programa, y bueno, y simplemente después de este agradecimiento, Juan, nos tenemos que despedir. Será hasta la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.